La soledad tiene un sonido muy particular, uno que solo aquellos que han vivido demasiado tiempo consigo mismos logran reconocer. Para don Joaquín, ese sonido era el crujido constante de las vigas de madera de su vieja hacienda, el roble, cuando el viento del norte azotaba el valle. A sus 70 años, Joaquín era dueño de cientos de hectáreas de tierra fértil. Sus ganados eran los mejores de la región, y su cuenta bancaria tenía más ceros de los que un hombre sencillo podría gastar en 10 vidas. Sin embargo, si le preguntaras a cualquiera en el pueblo, te dirían que Joaquín era un hombre pobre, y tendrían razón, porque ¿de qué sirve ser el patrón, el millonario del pueblo, si al llegar la noche, la única voz que te responde es el eco de tus propios pasos en un pasillo vacío? Desde que su esposa, doña Matilde, partió de este mundo hacía ya una década, Joaquín se había recluido en una austeridad casi monacal. Cerró las salas principales de la mansión, cubrió los muebles finos con sábanas blancas que parecían fantasmas, y se mudó a una pequeña habitación cerca de la cocina. Vivía como un peón en su propio palacio, trabajando la tierra de sol a sol, intentando agotar su cuerpo para que su mente no tuviera tiempo de extrañar. Aquella noche de noviembre, el cielo decidió llorar con una furia que no se había visto en años. No era una lluvia normal, era un diluvio bíblico. El agua golpeaba las ventanas con violencia, como puñados de grava lanzados por una mano invisible. Joaquín estaba terminando su cena, un plato de sopa de fideos y un trozo de queso fresco, cuando el comportamiento de sus perros de caza, encerrados en el canil trasero, lo puso en alerta. No ladraban a la tormenta. Joaquín conocía a sus animales, sabía distinguir el ladrido de miedo por los truenos del ladrido de advertencia. Y aquel sonido era distinto. Era un aullido frenético, agresivo, mezclado con lloriqueos de ansiedad. Algo, o alguien, estaba rondando los límites de su propiedad, allí donde el jardín cuidado termina y el bosque salvaje comienza a reclamar su territorio. ¿Quién anda ahí con este tiempo del demonio?, masculló Joaquín, poniéndose su grueso impermeable amarillo y calzándose las botas de hule. Tomó su linterna de largo alcance y, por precaución, descolgó la vieja escopeta de perdigones que colgaba tras la puerta. No la cargaba con intención de herir, sino de asustar. Los tiempos habían cambiado, y la seguridad en el campo ya no era lo que solía ser. Al abrir la puerta trasera, el viento lo golpeó con la fuerza de un mazo helado, empapándole la cara al instante. La visibilidad era casi nula. Joaquín avanzó con dificultad, luchando contra el lodo que intentaba atrapar sus botas a cada paso, guiado únicamente por el instinto y por la dirección hacia la que sus perros seguían ladrando desde el encierro. Caminó unos 200 metros hasta llegar a la vieja cerca de piedra que delimitaba el huerto de manzanos. Allí, entre el rugido del viento y el repiquetear del agua, escuchó algo que le heló la sangre, más que el propio frío. Era un sonido humano, un gemido desgarrador, ahogado, intermitente. Joaquín barrió la zona con el haz de luz de su linterna. El rayo blanco cortó la oscuridad revelando ramas caídas y charcos profundos, y entonces lo vio. Cerca de un viejo tronco hueco, casi mimetizada con el barro y la hojarasca, había una figura. A primera vista, parecía un montón de trapos viejos y sucios abandonados por algún jornalero, pero el montón de trapos se movía, temblaba con convulsiones violentas. «Oiga», gritó Joaquín, intentando imponer su voz sobre la tormenta. «Esta es propiedad privada». La figura se giró levemente ante la luz cegadora. Joaquín contuvo el aliento. No era un ladrón, no era un hombre, era una mujer. Su aspecto era deplorable.
El cabello enmarañado y sucio le cubría el rostro. Su ropa eran jirones de tallas, demasiado grandes para su cuerpo esquelético, y sus pies estaban descalzos, hundidos en el fango helado. Tenía todo el aspecto de una vagabunda, una de esas almas perdidas que a veces bajaban de los trenes de carga, buscando caridad. Pero cuando Joaquín dio un paso para acercarse, decidido a echarla o ayudarla, aún no lo sabía. Un sonido gutural lo detuvo en seco. De la oscuridad, detrás de la mujer, surgió una bestia. Joaquín alzó la escopeta por reflejo. No era un perro normal, era un animal inmenso, un mestizo de pelaje grisáceo y duro como el alambre, con cicatrices visibles que cruzaban su hocico y una oreja partida a la mitad. Parecía un lobo, un superviviente de 1000 batallas callejeras. El animal se colocó delante de la mujer, mostrando unos colmillos amarillentos y soltando un gruñido que vibró en el pecho del millonario. Sin embargo, el animal no atacó, se mantenía firme, protegiendo a la mujer con su propio cuerpo, recibiendo la lluvia y el viento, sin pestañear. Sus ojos, bajo la luz de la linterna, no mostraban la locura de la rabia, sino una determinación inteligente y feroz. Tranquilo, tan tranquilo, susurró Joaquín, bajando lentamente el arma, al notar algo extraño en la postura de la mujer. Ella no estaba simplemente tirada en el suelo, descansando, estaba retorciéndose de dolor, con las manos aferradas a su vientre abultado. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, y la escena se reveló con una claridad brutal. Ante los ojos del anciano, la mujer estaba embarazada, muy embarazada, y un charco de líquido mezclado con sangre se estaba formando bajo ella, diluyéndose rápidamente con la lluvia. La vagabunda alzó la vista hacia Joaquín. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban inyectados de pánico y súplica. No tenía fuerzas para hablar, solo para estirar una mano temblorosa y sucia hacia él. El perro guardián, percibiendo que la mujer pedía ayuda a aquel extraño, dejó de gruñir. Cambió su postura de ataque por una de urgencia, emitiendo un ladrido agudo y mirando alternativamente a Joaquín y a la mujer, como diciéndole: «Haz algo, estúpido humano, se está muriendo». Joaquín sintió que el mundo se detenía, olvidó su propiedad, olvidó su soledad y olvidó sus precauciones. Frente a él, no había una intrusa. Había una vida a punto de nacer, en las peores condiciones imaginables, custodiada por un ángel de 4 patas, que parecía enviado por el mismo destino. El instinto es más rápido que el pensamiento. Sin dudarlo un segundo, don Joaquín dejó caer la escopeta al suelo. El arma, pesada y de metal frío, aterrizó con un sonido sordo en el barro, siendo engullida por la tierra mojada. Ya no la necesitaba. Aquello no era una invasión, era una emergencia humanitaria. El anciano se arrodilló con dificultad, sus rodillas crujiendo en protesta. Al golpear el suelo helado, el agua de la lluvia le corría por la cara, mezclándose con el sudor frío de la impresión. Frente a él, el enorme perro gris mantenía su posición. El animal no había dejado de gruñir, un sonido bajo y vibrante, como un motor diésel, pero no atacó. Sus ojos amarillos, inteligentes y perceptivos, evaluaban cada movimiento del patrón. Parecía entender que aquel hombre viejo, que acababa de desarmarse voluntariamente, era su única esperanza. «Tranquila, niña, tranquila», murmuró Joaquín, extendiendo sus manos abiertas y vacías hacia la mujer, usando ese tono suave y cadencioso que solía usar para calmar a los potros, asustados, en los corrales. «No voy a hacerte daño, soy Joaquín. Soy un viejo granjero. Estás a salvo». Pero el miedo es una bestia que no atiende a razones. Cuando Joaquín intentó tocar suavemente el hombro de la mujer para ver su rostro, ella reaccionó con una violencia nacida del pánico,
absoluto. A pesar de su debilidad extrema y del dolor que le desgarraba el vientre, abrió los ojos de golpe y se arrastró hacia atrás sobre el lodo, pataleando débilmente. «No», gritó ella, con una voz rota y gutural que se clavó en el pecho de Joaquín. «Aléjese, no me toque, no voy a volver, prefiero morirme aquí». Sus ojos no veían a Joaquín, el anciano bondadoso. En su delirio febril y traumático, sus ojos veían a otro hombre, veían al monstruo del que huía. Joaquín notó cómo ella se cubría la cabeza con los brazos, un gesto instintivo de quien está acostumbrado a recibir golpes en lugar de caricias. El perro, sintiendo la angustia de su protegida, ladró fuerte y se interpuso nuevamente, lamiendo la cara de la chica con desesperación, como intentando traerla de vuelta a la realidad. Joaquín se quedó quieto, con el corazón encogido. Aquella reacción le confirmó lo que sospechaba. Esa pobre criatura no solo huía de la pobreza, huía de la crueldad humana. «Mírame, hija, por favor, mírame», insistió Joaquín, sin bajar las manos, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Mira mis manos, son manos de viejo. Oh, no tengo fuerza para lastimarte. Estás sangrando, tienes que dejarme ayudarte. Si no es por ti, hazlo por la criatura que llevas ahí dentro». La mención del bebé fue la llave maestra. La mujer detuvo sus sollozos histéricos y bajó la mirada hacia su vientre abultado. Una nueva contracción la dobló de dolor, haciéndola gemir entre dientes apretados. Sabía que él tenía razón. La vida que llevaba dentro estaba en peligro mortal. Agotada, vencida por el frío que ya le entumecía las extremidades y por el dolor punzante del parto inminente, la joven dejó de luchar. Asintió levemente, con lágrimas calientes mezclándose con la lluvia helada en sus mejillas sucias, y se dejó caer de nuevo en el barro, entregándose al destino. Joaquín no perdió un segundo más. Se quitó su grueso impermeable amarillo y lo colocó sobre ella, envolviéndola con cuidado. Luego, haciendo acopio de una fuerza que creía haber perdido hacía 20 años, pasó un brazo por debajo de las rodillas de ella y el otro por su espalda. «Sujétate fuerte», ordenó él. Con un gruñido de esfuerzo que tensó cada músculo de su espalda dolorida, Joaquín la levantó en vilo. Era increíblemente ligera, casi etérea, una estructura de huesos frágiles bajo capas de ropa mojada. Lo único que pesaba era su vientre. El camino de regreso a la casona principal fue un calvario. El viento soplaba en contra, como si la naturaleza quisiera impedir que llegaran a refugio. Joaquín caminaba despacio, paso a paso, luchando para no resbalar en el lodo traicionero. Sus botas se hundían, sus brazos ardían, y su respiración se volvía un silbido agitado. El perro, ese guardián fiel de aspecto lobuno, no se separó de ellos ni un instante. Caminaba pegado a la pierna de Joaquín, empujándolo suavemente con el hocico, cuando el anciano parecía vacilar, y gruñendo a las sombras de los árboles, asegurándose de que nadie lo siguiera. Se había formado, en medio de la tempestad, una extraña manada, un millonario solitario, una vagabunda embarazada y un perro callejero. Finalmente, las luces amarillentas de la cocina de El Roble aparecieron entre la cortina de lluvia, como un faro de salvación. Joaquín subió los escalones del porche trasero tambaleándose y empujó la puerta con el hombro. El cambio fue brutal y maravilloso. El rugido ensordecedor de la tormenta quedó amortiguado al cerrar la pesada puerta de roble. El frío cortante fue reemplazado instantáneamente por el calor acogedor de la estufa de leña que Joaquín había dejado encendida. El olor a tierra mojada dio paso al aroma a madera quemada, café rancio y hierbas secas que colgaban de las vigas. Joaquín no se detuvo en la cocina. Llevó a la muchacha
directamente a su pequeña habitación de servicio, la única que usaba en esa inmensa mansión, y la depositó con sumo cuidado sobre su propia cama, hundiendo el cuerpo frágil en el edredón de plumas. La chica tiritaba violentamente. Sus dientes castañeteaban, haciendo un ruido seco en la habitación silenciosa. Estaba en shock hipotérmico. «Estás a salvo, ya estás en casa», le aseguró Joaquín, mientras se movía rápido por la habitación. El perro había entrado con ellos. En otro tiempo, Joaquín jamás habría permitido que un animal sucio y mojado pisara sus pisos de madera encerada, pero esa noche ni siquiera lo pensó. El animal se sacudió el agua, salpicando las paredes, y saltó a los pies de la cama, acurrucándose contra las piernas de la mujer, para darle calor corporal, con los ojos fijos en la puerta, montando guardia. Joaquín corrió a un viejo baúl de cedro al final del pasillo. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa pesada. De allí sacó las mantas de lana virgen que habían pertenecido a doña Matilde, guardadas con naftalina durante una década. Al tocar la tela suave, sintió una punzada de nostalgia, pero la urgencia del momento la borró. Matilde habría sido la primera en cubrir a esa niña, pensó. Regresó a la habitación y cubrió a la joven con 1, 2, 3 capas de lana. Luego fue a la cocina y puso agua a hervir. Necesitaba calor, necesitaba limpieza y necesitaba evaluar qué tan avanzado estaba el parto. Cuando volvió con una taza de caldo caliente y paños limpios, la mujer lo miró. Sus ojos seguían teniendo miedo, un miedo profundo y arraigado, como el de un animal que ha sido apaleado demasiadas veces. Pero en el fondo de esas pupilas oscuras brillaba una pequeña chispa de gratitud. «Gracias al Señor», susurró ella, con la voz apenas audible. «No soy señor, soy Joaquín», respondió él, sentándose en una silla de madera junto a la cama. «Y tú estás en la hacienda, el roble. Aquí nadie te va a tocar, ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu perro. Te doy mi palabra de honor». Sin embargo, la paz duró poco. La mujer se arqueó de repente, con un grito ahogado, aferrándose a las sábanas con los nudillos blancos. El perro se levantó de un salto, gimiendo. Joaquín miró y vio que la sangre manchaba las sábanas inmaculadas. El parto no era una posibilidad, era una realidad inminente. Y él estaba solo, aislado por la tormenta, con una mujer que parecía no tener fuerzas ni para respirar. Querido oyente, acabamos de presenciar un acto de pura humanidad. Joaquín ha abierto las puertas de su mansión y de su corazón a una completa desconocida, venciendo sus propios prejuicios y miedos. ¿Tú hubieras hecho lo mismo en una noche así? Si estás intrigado por este hallazgo y quieres apoyar estas historias donde la bondad triunfa sobre la indiferencia, por favor, deja tu like ahora mismo. Tu apoyo es vital para que sigamos trayendo estos fragmentos de verdad. El amanecer llegó a la hacienda, el roble, con una calma casi sobrenatural, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla compartida. El cielo, limpio de nubes, lucía un azul pálido y cristalino, y los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas altas de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espíritus dorados. Don Joaquín llevaba horas despierto. De hecho, no había pegado el ojo en toda la noche, sentado a la cabecera de la mesa de roble macizo, con una taza de café negro entre las manos, que ya había perdido el calor. Repasaba mentalmente las últimas 12 horas. Habían sido horas de angustia, de correr buscando toallas, agua caliente y tijeras, de convertirse en partero improvisado, guiado solo por los recuerdos lejanos de cuando ayudaba a parir al ganado,
y por la fuerza desesperada de aquella mujer desconocida. Pero lo habían logrado. Contra todo pronóstico, la vida se había abierto paso en medio de la tormenta. El silencio de la casa se rompió no con un grito, sino con el sonido suave de unos pies descalzos sobre la madera. Joaquín levantó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso en el pecho. Por un segundo, creyó ver un fantasma. En el umbral de la cocina estaba ella. Ya no era el bulto de harapos sucios y malolientes que había recogido del lodo. Se había aseado en el baño de servicio y, al no tener otra cosa que ofrecerle, Joaquín le había indicado el viejo baúl de cedro donde guardaba la ropa de su difunta esposa. La joven llevaba puesto un vestido de algodón azul cielo, con flores pequeñas bordadas en el cuello, uno de los favoritos de doña Matilde. Le quedaba un poco holgado en la cintura, pero la caída de la tela le daba una dignidad instantánea. Su cabello, que la noche anterior parecía un nido de ratas, ahora estaba limpio, seco y peinado en una trenza oscura y brillante que caía sobre su hombro. Sin la máscara de suciedad y dolor, Joaquín pudo verla realmente por primera vez. Era bellísima, pero de una belleza triste, rota. Tenía facciones finas, casi aristocráticas, una nariz recta, pómulos altos y una piel pálida que parecía porcelana a punto de quebrarse. No tenía las manos callosas de una trabajadora del campo. Sus manos eran suaves, aunque ahora estaban llenas de pequeños rasguños por su huida a través del bosque. En sus brazos, envuelto en una manta de franela blanca, dormía el milagro de la noche, y pegado a su pierna, como una sombra inseparable, el perro gris la escoltaba, con las uñas haciendo clic clic en el suelo, mirando a Joaquín con una tregua silenciosa en sus ojos amarillos. «Buenos días», dijo ella. Su voz era suave, educada, con una dicción perfecta que no correspondía a la de una vagabunda. Bajó la mirada, avergonzada, al verse con la ropa de otra mujer. «Perdóneme por tomar esto sin permiso. Mis ropas estaban inservibles». San Joaquín se puso de pie lentamente, carraspeando para disimular la emoción que le cerraba la garganta. Ver aquel vestido de nuevo, lleno de vida, y no doblado en un cajón, fue un golpe directo al alma, pero un golpe que sanaba, en lugar de herir. «No tienes nada que perdonar, hija», dijo él, con su voz grave y amable. A mí Matilde le habría encantado ver que su vestido sirve para abrigar a una madre valiente, y no para alimentar polillas. «Siéntate, por favor. Debes tener un hambre voraz. He preparado huevos y pan caliente». Ella se sentó con movimientos delicados, protegiendo la cabecita del bebé. El perro se echó bajo su silla, suspirando profundamente, permitiéndose descansar por primera vez en días, mientras comía. Joaquín observó cómo recuperaba un poco de color en las mejillas. El bebé se removió en sus brazos y soltó un pequeño gemido. «Es un varón fuerte», comentó Joaquín, sonriendo. «Tiene buenos pulmones. Anoche lo demostró. ¿Ya tiene nombre?» La joven acarició la mejilla del recién nacido con el dorso de su dedo índice, con una ternura infinita. «Se llama Mateo», susurró ella. «Significa regalo de Dios, porque eso es lo que es, un regalo que logré salvar». Joaquín asintió, respetando el momento. Luego, su mirada se endureció levemente, no hacia ella, sino hacia la situación. Sabía que tenía que hacer las preguntas difíciles. «Escúchame, muchacha, no quiero asustarte, y no te estoy echando, pero anoche vi tus manos, vi tu ropa, y ahora te escucho hablar. Tú no eres una pordiosera, no eres una chica de la calle, tienes educación, tienes modales». Joaquín se inclinó sobre la mesa. «¿De quién huyes con tanta desesperación como para lanzarte al bosque en una tormenta a punto de dar a luz?» Ella dejó el tenedor sobre el plato. El miedo volvió a nublar sus ojos grandes,
y sus manos empezaron a temblar. Miró hacia la ventana, como esperando ver aparecer un coche patrulla o un sicario en cualquier momento. Me llamo Elena, confesó finalmente, con la voz quebrada. Y tiene razón, don Joaquín, no soy pobre. Vengo de una familia acomodada, pero la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula. Elena tomó aire, como si el oxígeno de esa cocina humilde fuera el primero que respiraba en años. Mi padre en mi propia familia me vendió, tenían deudas, ambiciones políticas. Me prometieron a un hombre cuando apenas cumplí los 18 años. Al pronunciar el nombre, se estremeció visiblemente, y el perro bajo la mesa soltó un gruñido bajo, reaccionando al cambio en su pulso. Rodrigo es un hombre muy rico de la capital, dueño de empresas, de tierras y de personas. Joaquín apretó los puños sobre la mesa. Aún conocía el tipo, hombres que creen que el mundo es su patio de recreo y que los demás son juguetes. Al principio, pensé que podría soportarlo. Me decían que sería una reina, continuó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero Rodrigo no quería una esposa, quería un trofeo, un adorno que sonriera en las fotos y se callara en la casa. Cuando quedé embarazada de Mateo, las cosas empeoraron. Se puso celoso, anceloso de su propio hijo. Decía que el embarazo me hacía ver deforme, que el bebé me quitaría tiempo para atenderlo. A él en Elena abrazó a Mateo con fuerza, besando su frente. Hace 3 días, escuché una conversación. Rodrigo planeaba enviar al bebé a un internado en el extranjero tan pronto naciera. Decía que no quería niños llorando en su mansión, que lo criarían las niñeras lejos de mí y iba a robármelo. Don Joaquín iba a quitarme a mi hijo para castigarme. Levantó la vista, y en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación de acero. Así que esa noche, abrí la caja fuerte, tomé lo poco que pude, y corrí, sin mirar atrás en el perro. Sombra era el perro guardián de la finca. Rodrigo lo maltrataba. Lo tenía encadenado bajo la lluvia. Cuando solté su cadena, pensé que correría libre, pero decidió venir conmigo. Creo que él también odiaba a Rodrigo tanto como yo. Joaquín sintió una oleada de empatía tan fuerte que le quemó el pecho. Miró a esa joven madre, sentada en su cocina con el vestido de su difunta esposa, y vio en ella el reflejo de la soledad que él mismo había sentido, pero multiplicada por el terror. Él estaba solo porque la vida se había llevado a su amor. Ella estaba sola porque el amor de su vida, su hijo, estaba amenazado por la maldad humana. El anciano se levantó y caminó hasta la ventana, mirando sus tierras vastas y vacías. Él también era rico, como ese tal Rodrigo, pero Joaquín sabía que la riqueza sin bondad es la pobreza más miserable que existe. Ese hombre, ese Rodrigo, dijo Joaquín sin voltearse, con voz grave, no te va a encontrar aquí. Elena, la hacienda El Roble es vieja, y sus muros son gruesos. Yo ya estoy viejo y solo, y a veces pienso que Dios me dejó aquí tanto tiempo porque tenía una última tarea pendiente. Se giró y la miró a los ojos, con la firmeza de un abuelo protector. Nadie entra a mi casa sin mi permiso, y nadie sale de ella si no es por su propia voluntad. Tú y Mateo están bajo mi protección ahora, y te juro, por la memoria de Matilde, que ese malnacido tendrá que pasar por encima de mi cadáver antes de ponerle un dedo encima a ese niño. Dicen que se necesitan 21 días para crear un hábito, pero en la hacienda El Roble bastaron apenas un par de semanas para que la vida de don Joaquín cambiara de eje por completo. El tiempo, que antes se estiraba como un chicle gris y monótono marcado solo por las campanadas del reloj de pared, y el dolor de huesos, ahora volaba. La casa inmensa y silenciosa, que durante una década había sido poco más que un mausoleo de recuerdos polvorientos, empezó a respirar de nuevo.
Los cambios fueron sutiles al principio, pero innegables. La primera señal fue el aroma. Joaquín, acostumbrado a despertarse con el olor a humedad y encierro de las habitaciones clausura, abrió los ojos una mañana, envuelto en una fragancia que lo transportó 40 años atrás. Pan recién horneado, canela y café de olla con piloncillo. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, casi temiendo que fuera un sueño o una alucinación de su vejez. Pero al entrar en la cocina, la escena era real y conmovedoramente doméstica. Elena estaba de pie frente a la estufa de hierro, con el cabello recogido en un moño práctico y un delantal que le quedaba grande, atado a la cintura. Tarareaba una canción de cuna en voz baja, mientras volteaba tortillas a mano, con una destreza que contradecía su origen de cuna de oro. «Buenos días, don Joaquín», saludó ella, con una sonrisa luminosa, una que ya no tenía la sombra del terror inmediato, aunque la melancolía seguía viviendo en el fondo de sus pupilas. Encontré un saco de harina en la despensa y pensé que no debería desperdiciarse. Espero que no le moleste que haya tomado la iniciativa. Joaquín se quedó en el marco de la puerta, maravillado. «Hija, tú no tienes que trabajar. Estás convaleciente. Acabas de dar a luz», protestó él, aunque el olor del desayuno le hacía rugir el estómago. «No soy una inválida, don Joaquín, y necesito hacer algo», respondió Elena con firmeza, sirviéndole un plato humeante. «Mis manos necesitan ocuparse para que mi cabeza no piense en cosas tristes. Además, cocinar es lo único que me hacía sentir libre en la mansión de Rodrigo. Me escapaba a las cocinas con las empleadas, porque ahí había risas y verdad. Arriba, en los salones, todo era mentira». Joaquín se sentó y probó el primer bocado. Cerró los ojos. Sabía a hogar, sabía a familia. Pero Elena no solo conquistó la cocina, conquistó el alma de la hacienda. Con el paso de los días, demostró que bajo su apariencia frágil, habitaba una mujer de recursos inagotables. Joaquín la encontró una tarde en el viejo invernadero de cristal, un lugar que él había abandonado tras la muerte de Matilde y que la maleza había reclamado. Elena estaba de rodillas en la tierra, podando, limpiando, hablando con las plantas secas, como si fueran viejas amigas. «¿Tienen sed, Joaquín?», le dijo ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Solo necesitan un poco de amor para volver a florecer, como todos nosotros». Y tenía razón. Bajo sus cuidados, los rosales empezaron a dar brotes verdes, y los geranios recuperaron su color. Joaquín, contagiado por esa energía vital, empezó a hacer cosas que no hacía en años. Reparó las bisagras oxidadas de las puertas, pintó la cuna vieja que había bajado del desván para Mateo. Por primera vez en una década, destapó los muebles de la sala principal. Ya no parecían fantasmas. Ahora eran simplemente sillones, esperando ser usados. Sin embargo, el vínculo más sorprendente y tierno se formó en la sala de estar. Sobre la alfombra persa, Sombra, el perro guardián, que parecía un lobo asesino, había encontrado su verdadera vocación. Era la niñera más feroz y dulce del mundo. Dondequiera que Elena colocaba el Moisés de mimbre de Mateo, Sombra estaba allí. Se echaba a su lado como una esfinge de granito, con las orejas atentas girando como radares ante cualquier sonido. Si el bebé se movía o hacía un puchero, preparándose para llorar, Sombra se levantaba inmediatamente, metía su enorme hocico en la cuna y olfateaba al niño con delicadeza, a veces dándole un lengüetazo suave en la manita cerrada. Una tarde, Joaquín observó una escena que se le quedaría grabada para siempre. Mateo, que empezaba a tener momentos de vigilia, estiró su brazo torpe y agarró un puñado del pelo duro y gris
del cuello del perro. Joaquín se tensó en su sillón, listo para intervenir, temiendo una reacción instintiva del animal. Pero Sombra ni se inmutó, al contrario. Soltó un suspiro profundo, de resignación absoluta y amor incondicional, y cerró los ojos, permitiendo que el pequeño humano jugara con él. Ese perro mataría por él, comentó Joaquín, en voz baja, encendiendo su pipa. Es increíble. Un animal que fue maltratado, encadenado y golpeado, y todavía tiene tanta capacidad de amar. Es porque sabe lo que es ser vulnerable. Joaquín, respondió Elena, que cosía un botón en una camisa del anciano. Sombra y yo somos iguales. Sabemos lo que es tener miedo, y por eso valoramos la paz que usted nos ha dado. Esa noche, después de la cena, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, y la lluvia, ahora suave y benévola, golpeaba los cristales, Joaquín sintió una sensación extraña en el pecho. No era dolor, ni angustia, era plenitud. Miró a Elena, que mecía a Mateo, canturreando una melodía antigua. Miró a Sombra, durmiendo a sus pies, con el vientre expuesto, confiado, y se miró a sí mismo, un viejo que pensaba que su libro ya había terminado, descubriendo que apenas estaba empezando el mejor capítulo. ¿Sabes, Elena?, dijo Joaquín, rompiendo el silencio cómodo. Cuando Matilde murió, cerré esta casa y cerré mi corazón. Pensé que mi propósito era simplemente cuidar la tierra, hasta que la tierra me cubriera a mí. Sentían acabado, en una herramienta vieja, en un cobertizo olvidado. Elena levantó la vista, sus ojos brillantes, reflejando las llamas del hogar. Pero ustedes, la voz de Joaquín se quebró levemente por la emoción. Tú, con tu fuerza para levantarte, ese niño, con su inocencia, y hasta ese perro necio. Ustedes me han devuelto las ganas de despertar mañana. Me han hecho sentir vivo, de nuevo. Ya no soy solo el dueño de la hacienda. Me siento útil, me siento familia. Elena se levantó, caminó hacia él, y con una naturalidad que desarmó al anciano, le dio un beso suave en la frente, justo donde nacen las arrugas de la preocupación. Usted es nuestra familia, Joaquín. Usted es el abuelo que Mateo merece. Y no importa qué pase mañana, estos días de paz, estos días, nos los regaló usted. La hacienda El Roble dormía tranquila esa noche. No había fantasmas en los pasillos, solo el sonido rítmico de la respiración de 4 seres que se habían encontrado en la tormenta y habían decidido ser el refugio del otro. Pero Joaquín, hombre de campo al fin y al cabo, sabía leer las señales. Sabía que la felicidad, cuando es tan perfecta, suele atraer la envidia del destino. Y aunque disfrutaba de la paz, dormía con un ojo abierto y la escopeta limpia y aceitada bajo la cama. Porque la calma antes de la tempestad es dulce, pero engañosa. Era un martes por la tarde, de esos que parecen suspendidos en el ámbar del tiempo. El sol de otoño caía oblicuo sobre los campos de la hacienda El Roble, tiñendo los pastizales de un dorado profundo y cálido. El viento apenas susurraba entre las ramas de los árboles centenarios que daban nombre al lugar, y el único sonido que competía con el canto de los gorriones era el ritmo constante y relajante de una lijadora manual. Don Joaquín estaba en el porche, dedicado a restaurar una vieja mecedora de mimbre que había encontrado en el desván. Quería que Elena tuviera un lugar cómodo para sentarse a amamantar a Mateo mientras miraba el atardecer. Elena, a pocos metros de él, doblaba ropa pequeña sobre la mesa del jardín, tarareando esa melodía que ya se había convertido en la banda sonora de la casa. Mateo dormía en su cochecito, y Sombra, el fiel guardián, yacía con el vientre al sol, moviendo las patas en sueños, persiguiendo conejos imaginarios. Todo era perfecto.
Han demasiado perfecto, y en la vida, como en el campo, cuando el silencio se vuelve absoluto, es porque el depredador está cerca. El cambio en la atmósfera no empezó con un ruido, sino con una vibración. Sombra despertó de golpe. No fue un despertar perezoso, fue una activación instantánea, eléctrica. El perro se incorporó sobre sus 4 patas, rígido como una estatua de piedra, con el pelo del lomo erizado, formando una cresta de agresividad primitiva. Sus orejas, normalmente relajadas, se orientaron hacia el camino de entrada, girando como antenas parabólicas, captando una frecuencia que el oído humano aún no podía percibir. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Joaquín, dejando la lija sobre la mesa. «¿Un coyote?». Sombra no lo miró. Su garganta emitió un sonido que Joaquín nunca le había escuchado. No era un ladrido, ni un gruñido normal. Era un rugido bajo, profundo y sostenido, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Un aviso de guerra. Entonces, Elena lo escuchó, y Joaquín también. Lejos, todavía en la carretera principal, pero acercándose rápido por el camino de grava privado de la hacienda, se escuchaba un motor. Pero no era el traqueteo asmático de la camioneta del lechero, ni el ronquido diésel de los tractores de los vecinos. Era un sonido ajeno a la geografía rural. Era un bramido potente, afinado, agresivo. El sonido de muchos caballos de fuerza contenidos bajo un capó de ingeniería alemana o italiana. Era el sonido de la velocidad, del dinero y de la arrogancia. Elena se quedó congelada. La prenda de ropa que tenía en las manos se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo, ensuciándose de polvo. Pero ella no se dio cuenta. Su rostro, que había ganado color y vida en las últimas semanas, se drenó de sangre en un instante, dejándola más pálida que la cera. Sus pupilas se dilataron hasta tragarse el iris, y su respiración se detuvo. «Es él», susurró. La palabra salió de su boca como un escape de gas tóxico. «An Joaquín, es el motor de su camioneta. Lo reconozco. Es Rodrigo». La confirmación del miedo de Elena cayó sobre el porche como un yunque. Joaquín sintió un frío repentino en el estómago, pero su reacción fue la de un hombre que ha vivido muchas crisis. Se limpió las manos en el pantalón, se puso de pie lentamente y miró hacia la entrada de la propiedad. El rugido se hizo ensordecedor. Una nube de polvo marrón se elevó por encima de la loma, ensuciando el cielo azul. Y entonces apareció la bestia metálica, una camioneta SUV negra, inmensa, blindada y reluciente. Irrumpió en el patio de tierra de El Roble. El sol se reflejaba en su carrocería pulida como un espejo negro, creando un contraste obsceno y violento con la madera desgastada de la casona y las herramientas oxidadas del jardín. Parecía una nave espacial de guerra, aterrizando en medio de un pesebre. El vehículo no redujo la velocidad con precaución. Frenó con brusquedad a pocos metros del porche, levantando una cortina de grava y tierra que obligó a Joaquín a entrecerrar los ojos y cubrirse la cara con el brazo. El silencio que siguió al apagarse el motor fue aún más aterrador que el ruido. Era un silencio pesado, cargado de estática. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. Elena reaccionó por puro instinto maternal. Se abalanzó sobre el cochecito, sacó a Mateo con movimientos torpes y desesperados, y lo apretó contra su pecho, corriendo hacia la puerta de la casa. «Entra», le ordenó Joaquín con voz firme, sin dejar de mirar la camioneta. «Ciérrate en la habitación y no salgas por nada del mundo. Llévate a Sombra». Pero Sombra no obedeció. El perro se plantó delante de Joaquín, mostrando una hilera de dientes blancos y afilados, con la mirada fija en las puertas del vehículo. Había decidido que su lugar
estaba en la primera línea de defensa. Las puertas de la camioneta se abrieron con un chasquido sincronizado. Primero bajaron 2 hombres de los asientos traseros. Eran enormes, moles de carne embutidas en trajes oscuros que les quedaban estrechos en los hombros. Llevaban gafas de sol, a pesar de estar bajo la sombra de los robles, y auriculares en los oídos. No miraron el paisaje, ni la belleza de la hacienda. Sus ojos escanearon el perímetro, buscando amenazas con la frialdad de los mercenarios. Uno de ellos llevó la mano a la cintura, bajo el saco, en un gesto inequívoco que Joaquín reconoció. Al instante iban armados, y luego, del asiento del conductor, bajó Elan Rodrigo. Descendió con una lentitud estudiada, ajustándose los puños de una camisa de seda blanca inmaculada. Era un hombre joven, tal como Elena lo había descrito, de facciones afiladas y atractivas, pero con una expresión que arruinaba cualquier belleza física, una mueca de desprecio absoluto. Miró sus zapatos de cuero italiano, ahora cubiertos por una fina capa de polvo del rancho, y torció la boca con asco, sacudiendo el pie con irritación. Se quitó las gafas de sol lentamente, revelando unos ojos fríos, calculadores, vacíos de cualquier empatía. Su mirada pasó por encima de Joaquín, como si el anciano fuera parte del mobiliario, invisible e irrelevante, y se clavó en la puerta por la que acababa de desaparecer Elena. Una sonrisa torcida, posesiva y cruel se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo. Su voz era suave, educada, pero tenía el filo de una navaja de afeitar. «Así que aquí es donde la rata vino a esconder su nido. ¡Qué lugar tan pintoresco y tan miserable!». Joaquín no se movió. Se mantuvo plantado en el primer escalón del porche, con los brazos cruzados, bloqueando el camino. Su figura, aunque envejecida, se irguió con la dignidad inquebrantable de los dueños de la tierra. No tenía la escopeta a mano, había quedado dentro, pero tenía algo más peligroso, a la furia de un hombre bueno, al que le han invadido su santuario. «¿Se le ofrece algo, joven?», preguntó Joaquín, con una calma mortal. «Porque no recuerdo haberlo invitado a mi propiedad. Y aquí, en el campo, tenemos la mala costumbre de soltar a los perros con los intrusos». Rodrigo soltó una carcajada seca, carente de alegría. Miró a Sombra, que gruñía como una máquina de matar, y luego miró a Joaquín con lástima fingida. «Tranquilo, abuelo. No vine a comprar leche ni queso. Vine a recuperar lo que es mío. Y créeme, no querrás interponerte entre un hombre y su propiedad. Tengo dinero suficiente para comprar este basurero, demolerlo y convertirlo en un estacionamiento antes de que caiga el sol. Así que, sé un buen anciano y hazte a un lado». El aire se volvió irrespirable. La amenaza flotaba densa y pegajosa entre ellos. La burbuja de felicidad que habían construido con tanto esfuerzo en el roble estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. David estaba frente a Goliat, pero esta vez Goliat traía guardaespaldas armados y la ley del dinero de su lado. La tensión se puede cortar con un cuchillo. El pasado de Elena ha llegado para cobrar su deuda, y Rodrigo no parece un hombre que acepte un no por respuesta. Joaquín está desarmado y solo frente a 3 hombres peligrosos. Si estás disfrutando de esta historia y el suspenso te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es el motor que nos impulsa a seguir contando estas historias. ¿Crees que el dinero ganará esta vez? ¿O podrá el coraje de un anciano detenerlos? Vamos a descubrirlo en la siguiente parte. Rodrigo no esperó una invitación. Con un gesto de desdén que abarcaba desde el techo remendado del porche hasta las botas gastadas del anciano, comenzó a caminar hacia la casa. Su actitud era la de un emperador visitando una colonia rebelde y sucia
No caminaba, desfilaba. Sus zapatos de cuero italiano crujían sobre la grava del camino. Un sonido seco y discordante en la quietud del campo. Detrás de él, los dos gorilas avanzaron en formación, flanqueándolo. Se movían con esa pesadez amenazante de quienes saben que su tamaño es su mejor argumento. Sombra, el perro guardián, bajó el cuerpo, pegándose al suelo, listo para saltar a la yugular del primero que cruzara la línea imaginaria del primer escalón. Su gruñido era ahora un sonido continuo, una sierra eléctrica, encendida. Quieto, Sombra, ordenó Joaquín, sin apartar la vista de Rodrigo. El perro obedeció a regañadientes, pero no relajó ni un músculo. Rodrigo se detuvo al pie de la escalera del porche. Quedaba 1 metro por debajo de Joaquín, pero su arrogancia era tal que parecía estar mirando al anciano por encima del hombro. Se quitó una pelusa invisible de su camisa de seda y suspiró, como si todo aquello fuera un trámite burocrático, aburrido. Mira, abuelo, no tengo todo el día, dijo Rodrigo, consultando un reloj de oro que valía más que toda la cosecha de Joaquín. Tengo una junta en la ciudad a las 6, así que vamos a hacer esto rápido y sin dolor. Entrégame a la chica y al niño. Ahora Joaquín se mantuvo inmóvil, como una estatua de granito tallada por el viento. Cruzó los brazos sobre el pecho, una barrera física y simbólica. «Usted no escucha bien, ¿verdad, muchacho?», respondió Joaquín con una voz profunda, tranquila, que resonó en el patio con la fuerza de un trueno lejano. «Le dije que no es bienvenido. Elena y Mateo no son objetos que usted pueda venir a recoger, como si fueran un paquete de lavandería. Son seres humanos y están bajo mi techo». Rodrigo soltó una risa incrédula, sacudiendo la cabeza. «Elena, ¿así la llamas?». Rodrigo sonrió con malicia. «Esa mujer es mi esposa. Bueno, técnicamente es mi propiedad, dado que su familia me debe más dinero del que tú podrías contar en 10 vidas. Y ese niño lleva mi apellido. Ann es mi heredero. No voy a dejar que se críe entre gallinas y estiércol, educado por una loca y protegido por un viejo senil». El insulto flotó en el aire, denso y tóxico. Joaquín sintió cómo la ira le calentaba la sangre, pero no permitió que se notara en su rostro. La ira del hombre sabio es fría, la del necio es caliente. «El apellido no hace al padre, joven», replicó Joaquín, clavando sus ojos en los de Rodrigo. «El padre es el que cuida, el que protege, el que ama. Usted solo sabe poseer. Y en cuanto a mi senilidad, tengo memoria suficiente para recordar que en mis tiempos, a los hombres que maltrataban mujeres, se les enseñaba respeto a la fuerza». La sonrisa de Rodrigo se borró de golpe. Su rostro se endureció, revelando la crueldad que habitaba bajo la máscara de niño rico. «Cuidado con lo que dices, viejo estúpido», siseó Rodrigo, dando un paso hacia el primer escalón. Sombra lanzó una dentellada al aire, obligándolo a retroceder. «No sabes con quién te estás metiendo. Puedo hacer una llamada ahora mismo y tener a 10 abogados aquí mañana por la mañana para quitarte hasta la última hectárea de tierra. Puedo hacer que te encierren en un asilo estatal donde nadie sepa tu nombre. Puedo aplastarte como a una cucaracha». Joaquín no parpadeó. «Hágalo», desafió el anciano. «Llame a sus abogados. Llame a sus jueces comprados. Pero mientras ellos llegan, usted sigue estando en mi propiedad. Y aquí, la ley soy yo». Rodrigo, viendo que las amenazas no funcionaban, decidió cambiar de estrategia. «Todos tienen un precio», pensó. Esa era su filosofía de vida. No había problema que un cheque con suficientes ceros no pudiera solucionar. Relajó los hombros y adoptó una postura de negociador magnánimo. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera de piel y una pluma Mont Blanc. «Está bien»,
Está bien. Entiendo, quieres tu tajada, dijo Rodrigo con tono condescendiente, apoyando la chequera sobre la barandilla del porche. Es justo, has alimentado a la chica. Le has dado techo. Eso tiene un costo. Ah, mírate. Vives en una ruina. Este lugar se cae a pedazos. Empezó a escribir garabatos rápidos en el papel. Te voy a dar 100,000 pesos. Tómalo como una donación por tus molestias. Con eso puedes arreglar el techo, comprarte un tractor nuevo, o mejor aún, largarte a una playa y dejar de jugar al granjero. 100,000 pesos, viejo, es más dinero del que has visto junto en toda tu miserable vida. Arrancó el cheque con un movimiento brusco y lo extendió hacia Joaquín, manteniéndolo apenas fuera de su alcance, como quien ofrece una galleta a un perro callejero. Tómalo, dame a la chica y al niño, y todos ganamos. El silencio que siguió fue absoluto. Los dos guardaespaldas miraban al anciano, esperando que se lanzara sobre el dinero. 100,000 pesos era una fortuna. Nadie en su sano juicio rechazaría eso por defender a una extraña. Joaquín miró el papel que oscilaba con la brisa suave de la tarde. Luego miró a Rodrigo a los ojos. No hubo duda en su mirada, ni vacilación. Hubo lástima. Guarde sus papeles, muchacho, dijo Joaquín, con una suavidad que resultaba aterradora. Me da pena, de verdad me da pena. ¿Qué?, preguntó Rodrigo, confundido. Usted es tan pobre que lo único que tiene es dinero, sentenció Joaquín. La frase golpeó a Rodrigo como una bofetada física. Cree que puede venir aquí y comprar conciencias. Cree que la lealtad tiene precio, que la dignidad se subasta. 100,000 pesos. Podría ofrecerme 100 millones. Y la respuesta seguiría siendo la misma. En esta casa, el honor no está a la venta. Joaquín dio un paso adelante, quedando al borde del escalón, dominando la escena. Mi techo tendrá goteras, pero bajo él duerme gente, con la conciencia tranquila. Mis botas estarán sucias de lodo, pero mis manos están limpias de sangre inocente. Usted podrá tener palacios y coches blindados, pero cuando llega a su casa, llega solo. Nadie lo quiere por lo que es, solo por lo que tiene. Y eso, muchacho, es la soledad más triste del mundo. Así que tome su cheque, súbase a su camioneta de juguete y lárguese de mi tierra antes de que pierda la paciencia. Rodrigo se puso rojo de furia. La humillación era insoportable. Arrugó el cheque en su puño y lo tiró al suelo con violencia, pisoteándolo. Viejo infeliz, gritó, perdiendo toda compostura, su rostro deformado por la ira y las venas del cuello hinchadas. Te di una oportunidad, te ofrecí una salida, y me escupiste en la cara. Nadie me humilla a mí. Nadie. Se giró hacia sus hombres y señaló a Joaquín con un dedo tembloroso. «Sáquenlo de en medio», ordenó Rodrigo a gritos. «Rómpanle las piernas si es necesario. Entren a la casa. Saquen a la perra de Elena y tráiganme a mi hijo. Y si el perro intenta algo, mátenlo. Mátenlos a todos si hace falta. Yo pago la fianza». La diplomacia había terminado. La máscara de civilización se había caído, revelando la barbarie pura. Los dos guardaespaldas se tronaron los nudillos y comenzaron a subir los escalones. El suelo de madera crujió bajo su peso. Sombra, convertido en una furia negra de dientes y músculos, se lanzó hacia adelante con un rugido que heló la sangre. Joaquín no retrocedió. Sabía que iba a perder. Sabía que eran demasiado jóvenes, demasiado fuertes y demasiado crueles. Pero también sabía que detrás de esa puerta de madera estaba su familia. Y un hombre, un verdadero hombre, muere de pie antes que dejar pasar al lobo. Apretó los puños, levantó la barbilla y se preparó para recibir el primer golpe. «Vengan», bramó el anciano,
con la voz de un guerrero espartano. Vengan y vean cómo pelea un hombre de verdad. La violencia estaba servida. El choque era inminente. Pero lo que Rodrigo y sus matones no sabían era que en el campo los viejos robles tienen raíces profundas y no se tumban tan fácilmente. Y a veces la ayuda llega desde donde menos se espera. El primer golpe no vino de un puño humano, sino de las fauces de la lealtad. Cuando el primer guardaespaldas, un gigante de cuello ancho y mirada vacía, puso un pie en el porche, Sombra se convirtió en un proyectil gris. El perro saltó directo al antebrazo del hombre, cerrando sus mandíbulas con una fuerza que hizo crujir la tela del traje y lo que había debajo. El matón soltó un grito de dolor y sorpresa, sacudiendo el brazo violentamente para quitarse al animal de encima. Pero Sombra, fiel a su nombre, se aferró como una oscuridad inescapable. «Quítamelo de encima», bramó el hombre, golpeando al perro en las costillas con su mano libre. Sombra emitió un gemido agudo al recibir el impacto, pero no soltó. Estaba comprando tiempo. El segundo guardaespaldas aprovechó la distracción. Avanzó hacia don Joaquín, con la intención de apartarlo como quien aparta un mueble viejo, pero subestimó la madera de la que estaba hecho el anciano. Joaquín, a pesar de sus 70 años y su artritis, había pasado su vida tomando caballos y levantando cercas. Cuando el hombre estiró el brazo para empujarlo, Joaquín esquivó el movimiento con una agilidad sorprendente y descargó un derechazo seco, huesudo y duro, directo a la nariz del agresor. Se escuchó el crujido del cartílago rompiéndose. El guardaespaldas trastabilló hacia atrás, llevándose las manos a la cara, manchando sus guantes de sangre. «Todavía tengo fuerza en estos brazos. Malnacidos», rugió Joaquín, respirando con dificultad, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Pero la victoria fue efímera. La juventud y la fuerza bruta suelen tener ventaja en las peleas cortas. El primer guardaespaldas, logrando finalmente sacudirse a Sombra, lanzándolo contra la barandilla de madera, se volvió hacia Joaquín, con los ojos inyectados en furia. Antes de que el anciano pudiera levantar la guardia, recibió un empujón brutal en el pecho que lo levantó del suelo. Joaquín voló hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared de la casa, y se deslizó hasta quedar sentado, aturdido, con el aire escapándose de sus pulmones, en un silbido doloroso. Joaquín. El grito de Elena desde el interior de la casa fue desgarrador. «¡No salgas!», intentó gritar él, pero solo salió un susurro ronco. Rodrigo, que había observado la escena desde la seguridad del patio como un emperador romano viendo a los gladiadores, soltó una risa triunfal. Caminó tranquilamente, subiendo los escalones y pasando por encima de las piernas de Joaquín, sin siquiera mirarlo, pisando con desprecio el sombrero que se le había caído al anciano. «Patético», escupió Rodrigo. «Ante lo dije, viejo, el dinero siempre gana, tan siempre». Y llegó a la puerta de roble macizo. Estaba cerrada con llave. Rodrigo golpeó la madera con el puño. Elena gritó, con esa voz melosa que escondía veneno: «Abre la puerta, cariño. Se acabó el juego, papá. Vino por su hijo. No querrás que mis amigos entren a la fuerza y rompan esta antigüedad, ¿verdad? Y no querrás que le hagan daño al viejo, más del que ya tiene». Joaquín intentó levantarse, aferrándose a la pared, pero las piernas no le respondían. Sombra, cojeando visiblemente, se arrastró para ponerse de nuevo entre Rodrigo y la puerta, gruñendo débilmente, dispuesto a morir. «Mata al perro», ordenó Rodrigo a uno de sus hombres, sin voltearse. «Me está molestando el ruido». El guardaespaldas, el de la nariz rota, sacó una navaja automática del bolsillo. El clic del metal brilló bajo el sol de la tarde. Joaquín sintió que el mundo se oscurecía. Había
fallado. Iban a matar a Sombra. Iban a llevarse a Elena. Y él no podía hacer nada más que mirar. Cerró los ojos, rezando una plegaria muda. Y entonces, la tierra tembló. No fue un terremoto. Fue un sonido rítmico, profundo, creciente. Un tom tom tom, que venía de todas partes y de ninguna. Rodrigo se detuvo con la mano en el picaporte. El guardaespaldas, con la navaja, se giró hacia el patio. Un disparo de escopeta rompió el aire. ¡Bum! Los perdigones no dieron a nadie, pero volaron lo suficientemente cerca de la camioneta blindada como para hacer que Rodrigo se agachara instintivamente, cubriéndose la cabeza. «Yo que usted soltaba ese picaporte, patrón de ciudad», dijo una voz ronca y potente, desde la entrada del patio. Rodrigo levantó la vista, pálido. Lo que vio le heló la sangre, más que cualquier amenaza. No era la policía, no eran soldados, rodeando la casa, bloqueando la salida de la camioneta y llenando el patio. Había una veintena de hombres. Eran los peones de la hacienda El Roble, pero también los jornaleros de las fincas vecinas, los hijos de los tenderos del pueblo, gente de a caballo y de a pie. Al frente de todos estaba Ramiro, el capataz de Joaquín, un hombre de 60 años, con brazos como troncos de árbol, sosteniendo una vieja escopeta de caza humeante, apuntando al cielo. Y ahora, bajándola lentamente hacia el pecho de Rodrigo. A su lado, los hombres sostenían machetes de desmonte, palas, horquillas y garrotes. No había uniformes, solo camisas de franela sudadas, sombreros de paja y miradas de una dureza inquebrantable. Habían escuchado el rugido del motor extraño, habían visto pasar la camioneta a toda velocidad. Y en el campo, cuando se meten con uno, se meten con todos. ¿Quiénes diablos son ustedes?, chilló Rodrigo, su voz perdiendo toda la arrogancia y subiendo una octava por el pánico. «¡Esto es un secuestro! Están amenazando a una persona importante». Ramiro escupió al suelo con desprecio y dio un paso al frente. «Aquí no hay personas importantes, muchacho. Aquí solo hay hombres. Y usted acaba de golpear a don Joaquín». Ramiro miró a su patrón en el suelo y sus ojos se oscurecieron. «Y eso es un error que no se perdona». «Tengo dinero», gritó Rodrigo, retrocediendo hasta chocar contra la barandilla, buscando refugio detrás de sus guardaespaldas, quienes, al ver la multitud armada con herramientas de trabajo, habían bajado las manos y guardado las armas, sabiendo que estaban superados 20-1. «Les pago, les doy lo que quieran, 10,000 pesos a cada uno, si me dejan salir de aquí con la chica». Se hizo un silencio sepulcral, un silencio pesado, cargado de dignidad. Nadie se movió, nadie aceptó la oferta. Solo se escuchaba el viento y la respiración agitada de Rodrigo. Don Joaquín, ayudado por la adrenalina y el orgullo, logró ponerse de pie. Se sacudió el polvo de los pantalones, recogió su sombrero y se lo puso con calma. Cojeó hasta quedar frente a Rodrigo, quien ahora parecía un niño asustado, acorralado en el recreo. «¿Lo ve, joven?», dijo Joaquín, con voz suave, pero firme. «Se lo dije, a usted es tan pobre que cree que la lealtad se compra. Estos hombres no trabajan para mí por dinero. Trabajan conmigo porque comemos del mismo plato y sudamos la misma tierra». Joaquín se acercó más, invadiendo el espacio personal de Rodrigo, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Usted vino aquí creyendo que yo era un viejo solo y olvidado, pero un hombre que ha vivido con honor nunca está solo. Voy a llamar a la policía», balbuceó Rodrigo, temblando. «Llámela», intervino Ramiro, cargando otro cartucho en la escopeta, con un sonido metálico que resonó como una sentencia. «Y dígales que invadió propiedad privada, que agredió a un anciano y que intentó secuestrar a una mujer. Aquí hay 25 testigos
que dirán que usted se resbaló y se cayó a repetidas veces. Rodrigo miró a su alrededor. Vio las caras de los campesinos. Vio a Sombra, que cojeaba, pero le mostraba los dientes. Vio a Joaquín, íntegro y poderoso, a pesar de los golpes. Y entendió que había perdido su dinero, sus abogados, su apellido. Nada de eso tenía valor en ese pedazo de tierra, olvidado por Dios, pero bendecido por la lealtad. Vámonos, le susurró a sus guardaespaldas, con la voz rota por la humillación. Una cosa más, dijo Joaquín, deteniéndolo con una mano en el pecho. Si vuelvo a ver esa camioneta negra, o a cualquiera de sus lacayos, cerca de mi hacienda, cerca de Elena, o cerca de mi nieto, no vamos a llamar a la policía. En el campo tenemos pozos muy profundos, y nadie busca lo que no sabe que se perdió. ¿Entendido? Rodrigo asintió, pálido, como un muerto. Bajó las escaleras del porche, casi tropezando, seguido por sus matones que caminaban cabizbajos, ocultando sus heridas. Subieron a la camioneta blindada en silencio. Cuando el motor arrancó y el vehículo dio la vuelta, levantando una nube de polvo en su huida apresurada, un vítore estalló en el patio. Los sombreros volaron al aire. ¡Viva don Joaquín!, gritó alguien. La puerta de la casa se abrió de golpe. Elena salió corriendo, con Mateo en brazos y las lágrimas corriendo por su rostro. No miró a la camioneta que se alejaba. Miró a Joaquín, se lanzó a sus brazos, enterrando la cara en su camisa sucia y sudada, sollozando de alivio. Joaquín la abrazó fuerte, cerrando los ojos, sintiendo como el dolor de los golpes desaparecía ante el calor de ese abrazo. Ramiro se acercó, se quitó el sombrero y le sonrió a su patrón. Llegamos a tiempo para la fiesta, ¿no, don Joaquín? Justo a tiempo, Ramiro. Justo a tiempo, respondió el anciano, acariciando la cabeza de Sombra, que se frotaba contra sus piernas. Gracias, muchachos. Hoy me han devuelto la vida. La amenaza se disipaba en el horizonte, convertida en un punto negro que huía, avergonzado. La batalla había terminado. David había vencido a Goliat, no con una honda, sino con un ejército de amigos leales. Cuando la última camioneta de los vecinos desapareció por el camino de tierra, dejando tras de sí solo el polvo rojo, asentándose lentamente bajo la luz del crepúsculo, un silencio nuevo descendió sobre la hacienda. El roble no era el silencio opresivo y frío de la soledad que don Joaquín conocía tan bien, ni el silencio cargado de electricidad estática que precede a la tormenta. Era un silencio sagrado. Era el sonido de la paz recuperada a la fuerza, el suspiro colectivo de la tierra y de sus habitantes al saberse a salvo. La noche cayó rápidamente, cubriendo el valle con un manto de estrellas tan brillante y cercano que parecía querer celebrar la victoria de los justos. Joaquín cerró el portón principal con doble vuelta de cadena, un ritual que esa noche hizo con más lentitud que de costumbre. Al volver al porche, sintió por primera vez el peso real de sus 70 años. La adrenalina, esa droga natural que le había permitido golpear como un joven de 20, lo abandonaba de golpe, dejando paso a un dolor agudo en la espalda y un temblor incontrolable en las manos. Elena lo estaba esperando en la puerta. Ya no lloraba. Su rostro estaba pálido, iluminado por la luz amarilla de la lámpara del vestíbulo, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. Había acostado a Mateo, quien dormía ajeno al peligro que había rozado su cuna, y ahora su atención estaba completamente centrada en el anciano que había sangrado por ella. «Venga, don Joaquín, por favor, entre», dijo ella, no como una petición, sino con la autoridad suave del cariño. Lo guió hasta su sillón de cuero favorito frente a la chimenea, y, con una eficiencia que recordaba a las enfermeras de antaño, trajo un recipiente con agua tibia, paños limpios y un frasco de alcohol con árnica, una receta casera que, según ella,
Curaba, desde golpes hasta penas del alma. Joaquín intentó protestar por inercia, por ese viejo orgullo de hacendado que se niega a ser cuidado. Estoy bien, hija. Solo fue un empujón. Soy de madera dura. No me rompo tan fácil. CH. Lo calló ella dulcemente, arrodillándose a su lado y remangando la camisa de franela del granjero, revelando un moretón feo y oscuro que ya empezaba a formarse en su costado. Usted fue un héroe hoy, Joaquín. Deje de ser el patrón por un minuto y déjeme cuidarlo a usted. El contacto del paño fresco sobre la piel magullada arrancó un siseo de dolor a Joaquín, pero inmediatamente después sintió un alivio profundo que le recorrió la espina dorsal. Mientras Elena limpiaba sus rasguños con manos delicadas y precisas, Joaquín la observó desde arriba. Vio la curva de su cuello, la concentración en su rostro, y sintió una oleada de ternura paternal, tan fuerte que tuvo que tragar saliva para no quebrarse. Sombra, el fiel guardián, entró cojeando en la sala. Tenía una pata lastimada por la pelea, pero se negó a quedarse fuera. Se echó a los pies de Joaquín, soltando un suspiro largo y pesado, apoyando el hocico sobre la bota del anciano. Era el cuadro perfecto de la lealtad herida, pero victoriosa. Perdóname, Elena, murmuró Joaquín, rompiendo el silencio, mirando hacia las llamas danzantes del hogar. No debí dejar que entraran. Debí haberlo previsto. Casi, te pierdo. Casi permito que ese monstruo se llevara a Mateo. Elena detuvo su mano a medio camino, levantó la vista, y sus ojos se encontraron. En ese intercambio de miradas, bajo la luz cálida del fuego, cayeron las últimas barreras que podían existir entre el millonario solitario y la madre fugitiva. ¿Perdón?, repitió ella, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Joaquín, usted se enfrentó a hombres armados con sus propias manos. Usted se puso entre mi hijo y un demonio, mi propio padre. El hombre que me dio la vida me vendió por una deuda. Y usted, un desconocido que me encontró tirada en el barro, estuvo dispuesto a morir por mí. No me pida perdón. Pídame cualquier cosa, mi vida entera si quiere, pero nunca me pida perdón. Joaquín suspiró. Un sonido largo que pareció vaciar sus pulmones de todo el cansancio acumulado en la última década. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Elena entre las suyas, ásperas y callosas. Es que tú no entiendes, muchacha, comenzó él, buscando las palabras exactas, esas que llevaba guardadas en el pecho desde hacía años, antes de esa noche de tormenta, antes de que tú y el perro aparecieran. Yo ya estaba muerto. Elena lo miró con sorpresa. Mi cuerpo seguía caminando, firmando cheques, supervisando la cosecha. Pero yo ya no estaba aquí, confesó Joaquín con voz ronca. Desde que Matilde se fue, mi vida era una sala de espera. Yo solo estaba dejando pasar los días, mirando el reloj, esperando que Dios se acordara de mí y me llevara con ella. Pensaba que mi tiempo ya había pasado, que mi fortuna no servía para nada, porque no tenía con quién compartirla. El anciano miró alrededor de la sala, que ahora se sentía cálida y viva gracias a la presencia de ellos. Me sentía un viejo inútil, Elena un guardián de un castillo vacío. Pero cuando escuché llorar a ese bebé en el bosque, la voz se le quebró, y una lágrima solitaria, brillante como un diamante, rodó por su mejilla surcada de arrugas. Cuando vi cómo ese perro te protegía y cómo tú luchabas por vivir, entendí algo. Entendí que Dios no me había olvidado. Me estaba guardando para esto. Me estaba dando una última misión. Apretó las manos de ella con fuerza. Ustedes no son mis huéspedes. Ustedes me salvaron a mí. Amé. Me devolvieron la dignidad. Me hicieron sentir necesario de nuevo. Hoy, cuando ese infeliz amenazó con llevarse al niño, no sentí miedo por Mian.
Sentí el miedo de un padre, y supe, con toda la certeza de mi alma, que prefería morir en ese porche, defendiéndolos, que vivir un día más en esta casa inmensa, sin escuchar la risa de Mateo en Elena. Con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, se levantó del suelo y se sentó en el brazo del sillón, abrazando al anciano por los hombros, apoyando su cabeza en la de él. Yo nunca tuve un hogar, Joaquín, confesó ella en un susurro. Viví en casas grandes, sí, llenas de lujos y gente fría, pero nunca tuve un hogar. Nunca supe lo que era sentarse a la mesa y sentir que importas, simplemente porque existes, no por cómo te ves o con quién te casas. Se separó un poco para mirarlo a los ojos, con una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Rodrigo tiene dinero, tiene poder, pero hoy vi algo en sus ojos. Cuando se fue, vi miedo, miedo de la verdad, miedo de la lealtad, que no se puede comprar. Acarició la mejilla del anciano. Ya no voy a correr, Joaquín. Ya no voy a esconderme temblando. Si usted nos quiere, si usted nos acepta, este es nuestro lugar. Quiero que Mateo crezca aquí. Quiero que aprenda a ser un hombre mirándolo a usted, aprendiendo de sus manos y de su corazón, no de la gente vacía de la ciudad. Joaquín sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho, amenazando con romperle las costillas de felicidad. Asintió lentamente, sellando un pacto que iba más allá de la sangre o de los papeles legales. Mientras yo tenga aliento, esta es tu casa, hija, tuya y de Mateo. Ay, ese niño es mi nieto, ante los ojos de Dios y de los hombres. Joaquín se enderezó, recuperando esa fuerza de patriarca. Mañana iremos al pueblo. Vamos a hablar con el notario. Voy a cambiar mi testamento. Nadie, nunca más, va a atreverse a decirles que no pertenecen aquí. Elena sonrió, y por primera vez, desde que llegó, su sonrisa llegó hasta sus ojos, borrando cualquier rastro de sombra. Vamos a vivir, Joaquín. Vamos a llenar esta casa de vida. Vamos a vivir, repitió ella. La conversación se fue apagando, poco a poco, dejando lugar a un silencio cómodo, lleno del crepitar de la leña y la respiración tranquila de Sombra. Se quedaron allí mucho tiempo. El viejo millonario, que descubrió su verdadera riqueza, la joven madre que encontró a su padre, y el perro callejero que encontró su manada. Fuera, el viento soplaba suave entre los robles, pero ya no sonaba como un lamento. Ahora, sonaba como una canción de cuna, prometiendo que, después de la tormenta, siempre, siempre, sale el sol. Y en la oscuridad de la noche, Joaquín cerró los ojos, y por primera vez en 10 años, no soñó con el pasado, soñó con el futuro. Un futuro donde un niño corría por sus campos, llamándolo abuelo. Dicen que el tiempo es un juez implacable, que pone a cada quien en su lugar. Pero, en la hacienda El Roble, el tiempo no fue un juez severo, sino un jardinero paciente. Y, han pasado 8 años, desde aquella tarde fatídica, en la que el pueblo se levantó, con escopetas y herramientas de labranza, para defender la inocencia. 8 ciclos de siembra y cosecha, 8 inviernos y 8 primaveras. Si alguien que conoció el lugar en los tiempos de soledad de don Joaquín pasara hoy por el camino principal, tendría que detenerse, bajarse de su vehículo y frotarse los ojos para creer lo que ve. La vieja cerca de piedra, aquella que una vez parecía una hilera de dientes rotos mordiendo el aire, ha sido restaurada piedra por piedra, luciendo firme y orgullosa. Los campos, antes vastas extensiones de pasto salvaje y descuido, ahora son un mar verde esmeralda, perfectamente delineado, donde el ganado pasta gordo y feliz. Pero el cambio más notable está en la entrada. El letrero oxidado que apenas se leía ha desaparecido. En su lugar, se alza un arco de madera de roble,
tallada a mano, con letras grandes y doradas que rezan: Hacienda El Roble, hogar de las conservas artesanales, doña Elena. Porque esa fue la visión de ella. Elena, aquella muchacha que llegó temblando de frío, con el alma rota y huyendo de una jaula de oro, floreció. No se conformó con sobrevivir bajo el ala protectora de Joaquín. Quería construir. Convenció al anciano de reactivar el viejo huerto de manzanos y duraznos que llevaba décadas dormido, usando las recetas secretas de su abuela, la única herencia que Rodrigo no pudo robarle. Comenzó a producir mermeladas y conservas. Lo que empezó como una venta pequeña en el mercado del pueblo, hoy es un negocio próspero. Camiones de la ciudad vienen cada semana a cargar cajas, y la gente dice que esas mermeladas saben a esperanza. En el porche, que ahora ha sido ampliado y está lleno de macetas, con geranios rojos y bugambillas que trepan por las vigas, don Joaquín descansa. Su cabello es ahora totalmente blanco, una nieve perpetua que corona su cabeza, y sus movimientos son más lentos, pausados por el peso de casi 80 inviernos. Ya no monta a caballo como antes, y sus manos tiemblan un poco al sostener la taza de té, pero su rostro, es el mapa de la felicidad. Las profundas arrugas de amargura que antes marcaban su boca han sido suavizadas y reemplazadas por líneas de expresión formadas por años de sonrisas constantes. Abuelo Joaquín, abuelo, mira. El grito alegre y vibrante rompe la tranquilidad de la tarde de otoño. Un niño de 8 años, con la piel bronceada por el sol, el cabello negro alborotado y las rodillas raspadas, corre atravesando el patio como una exhalación. Es Mateo. Ya no queda rastro del bebé frágil que nació en medio de una tormenta eléctrica. Ahora es un torbellino de energía, fuerte como un roble joven. Tiene los ojos inteligentes y oscuros de su madre, pero, curiosamente, ha adoptado todos los gestos de su abuelo adoptivo. Camina con las manos en los bolsillos como Joaquín. Se ajusta el sombrero de paja con la misma inclinación que Joaquín, y saluda a los peones con el mismo respeto y firmeza que Joaquín le enseñó desde que dio sus primeros pasos. Despacio, potrillo, despacio, ríe el anciano, dejando su taza sobre la mesita de mimbre. Que a esa velocidad te vas a llevar la barandilla por delante. ¿Qué traes ahí que te tiene tan alborotado? Mateo frena en seco, levantando una pequeña nube de polvo, y le muestra con orgullo un papel arrugado y manchado de tierra y grafito. Es el plano para el nuevo sistema de riego, explica el niño con una seriedad de ingeniero que resulta cómica y adorable a la vez. Mamá dice que necesitamos ahorrar agua, así que lo diseñé yo. Mira, abuelo, aquí va la bomba, y aquí le puse un bebedero especial a sombra, para que no tenga que caminar tanto hasta el río. Joaquín toma el papel con sus manos nudosas. El dibujo es infantil, trazos torcidos y proporciones imposibles. Pero el detalle del bebedero para el perro le hace un nudo en la garganta. Es un plano magnífico, hijo, dice Joaquín, con la voz tomada por la emoción, acariciando la cabeza del niño. Tienes buen ojo. Un buen hacendado siempre piensa primero en el bienestar de sus animales, antes que en su propia ganancia. Vas a ser un gran patrón algún día. Mateo, hablando del rey de Roma. Un sonido rasposo y lento se escucha bajo la mecedora de Joaquín. Sombra. El viejo guerrero asoma la cabeza. El tiempo también ha pasado factura al héroe de 4 patas. Su hocico, antes gris oscuro, ahora es completamente blanco. Sus ojos amarillos están velados por cataratas incipientes que le dan una mirada lechosa y distante. Y sus caderas ya no le permiten correr tras los conejos ni saltar cercas. Sombra pasa la mayor parte de sus días durmiendo al sol,
moviéndose solo para seguir la sombra fresca del porche, disfrutando de una jubilación merecida y llena de honores. Pero la lealtad no envejece, solo se transforma. Al escuchar la voz de Mateo, la cola del viejo perro golpea el suelo de madera. Thump, thump, es su manera de decir: estoy aquí, pequeño, siempre estoy aquí. Mateo se tira al suelo, sin importarle ensuciar su ropa de domingo, y abraza el cuello del animal, hundiendo la cara en su pelaje áspero y caliente. ¿Está cansado hoy, abuelo?, susurra el niño, rascándole detrás de las orejas. Creo que le duelen los huesos, porque va a llover. Es que ha peleado muchas batallas por nosotros, Mateo, responde Joaquín con voz suave, mirando al animal con una gratitud infinita. Sombra cargó con el peso de nuestra seguridad durante años. Ahora nos toca a nosotros cargar con él. Eso es lo que hace la familia. Se cuida hasta el final, sin importar si caminan en 2 piernas o en 4. Desde la puerta de la cocina, Elena observa la escena, secándose las manos en el delantal. Lleva el cabello suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, y viste una camisa blanca, impecable, y pantalones de trabajo. Ya no es la víctima que huía mirando por encima del hombro. Es la patrona. Es una mujer respetada en toda la comarca, a la que los hombres se quitan el sombrero al pasar, no por miedo, sino por admiración a su tenacidad. Se dice en el pueblo que ha rechazado a varios pretendientes, hombres buenos y trabajadores, e incluso a algún empresario de la ciudad. Ella siempre responde lo mismo con una sonrisa. Amable a mi corazón, ya está lleno con los 2 hombres de mi vida, a mi hijo y mi padre. Elena sale al porche con una bandeja de limonada fresca y galletas de avena. ¿Conspirando otra vez ustedes 2? Bromea, sirviendo un vaso para Joaquín y otro para el niño. Estamos planeando el futuro, mamá, dice Mateo, aceptando su vaso y dándole un sorbo largo. Cuando yo sea grande, voy a comprar el terreno de al lado, el que está cruzando el río, para que el abuelo tenga más espacio para criar caballos. Joaquín y Elena intercambian una mirada cargada de un entendimiento silencioso y profundo. Joaquín sabe que probablemente no le queden años suficientes para ver a Mateo convertido en hombre hecho y derecho, para ver esa expansión de tierras, pero eso ya no le angustia. Antes, la muerte era un final aterrador, porque significaba el olvido y la extinción de su apellido. Ahora, sabe que cuando se vaya, dejará una huella imborrable. Dejará a un hombre de bien, a Mateo, criado con valores de hierro y amor por la tierra. Dejará a una mujer fuerte, dueña de su destino. Dejará un legado que no se mide en hectáreas. La prosperidad del roble no estaba en las cuentas del banco, que por cierto, estaban más sanas que nunca. No estaba en los premios que ganaban las mermeladas de Elena, ni en la valla nueva. La verdadera riqueza estaba en esa tarde de martes, en las risas de un niño que pudo haber sido un heredero infeliz y frío, en una mansión de ciudad, educado por niñeras indiferentes, pero que el destino y la bondad convirtieron en un niño libre. Amado, que sueña con bebederos para perros viejos. Rodrigo, pensó Joaquín para sus adentros, recordando al villano por primera vez en meses. Pobre diablo, con todo su oro y sus rascacielos, jamás pudo comprar un solo minuto de esta paz. El sol comenzó a bajar, tiñendo los campos de un naranja glorioso, el color de la cosecha madura. Todo estaba en su sitio. El ciclo de la vida continuaba, fuerte, vibrante y justo. Ven aquí, hijo, dijo Joaquín, sintiendo una oleada de amor que le entibió el pecho. Ayúdame a levantarme. Vamos a dar una vuelta hasta el límite del bosque, antes de que oscurezca. Quiero ver cómo van esos manzanos nuevos que plantaste. Y así,
apoyado en su bastón por un lado, y en el hombro firme de su nieto por el otro. El viejo patriarca caminó hacia sus tierras, seguido lentamente, muy lentamente, por el fiel perro cojeando, bajo la mirada amorosa de una madre que sabía que había tomado la decisión correcta, al huir hacia la tormenta. Aquella noche lejana, el sol comenzaba a descender tras las montañas de la sierra, pintando el cielo del valle con pinceladas de violeta, ámbar y fuego. Era la hora mágica, ese momento efímero del día en que el mundo parece contener el aliento entre el ajetreo de la jornada y el descanso sagrado de la noche. Don Joaquín y el pequeño Mateo caminaban despacio hacia el límite norte de la propiedad, allí donde los pastizales cultivados cedían paso al bosque denso y antiguo. Joaquín se apoyaba pesadamente en su bastón de madera, de nogal. Sus piernas, fieles compañeras de 80 años de caminatas, ya no tenían la fuerza de antaño, pero su espíritu estaba más ligero que nunca. Mateo, con esa paciencia infinita que había aprendido observando el crecimiento de las plantas, ajustaba su paso ágil al ritmo lento del abuelo, sosteniendo su mano libre con firmeza, como si quisiera transferirle su propia vitalidad juvenil a través del tacto. Detrás de ellos, a unos pasos de distancia, caminaba Sombra. El viejo perro respiraba con dificultad, con un silbido leve en los pulmones, y su hocico canoso apuntaba al suelo, olfateando rastros que solo él conocía. Había insistido en acompañarlos, levantándose con esfuerzo de su cama acolchada en el porche, cuando vio que sus dos humanos favoritos salían de paseo. Era su última patrulla, su ronda final, y su lealtad era más fuerte que el dolor de sus huesos viejos. Llegaron al claro del bosque. El lugar había cambiado. Donde antes hubo lodo, frío y oscuridad, ahora crecían enredaderas silvestres y flores de campo amarillas que brillaban bajo la última luz del sol. Pero allí seguía, inmutable, el tronco del viejo árbol hueco en la madriguera, el lugar exacto donde el destino había entrelazado sus vidas para siempre. Joaquín se detuvo y suspiró profundamente, dejando que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones. No había estado allí en años, pero recordaba cada detalle de aquella noche de tormenta, como si hubiera sido ayer. Recordaba el frío que calaba los huesos, el miedo en los ojos de Elena, el gruñido defensivo de Sombra. Pero ahora, bajo la luz dorada del atardecer, el lugar no parecía siniestro, parecía un altar. «¿Fue aquí, verdad, abuelo?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio reverente. El niño miraba el hueco oscuro bajo las raíces, con una mezcla de curiosidad y respeto. Elena ya le había contado la historia, o al menos, la versión que un niño de 8 años podía comprender sobre la valentía y el destino. «Aquí fue, hijo», respondió el anciano, apretando suavemente la mano del niño. «Aquí fue donde Dios decidió jugar sus cartas más arriesgadas. Aquí fue donde encontré el tesoro más grande de mi vida. No era oro, ni plata, ni tierras. Eran tú y tu madre». Mateo soltó la mano del abuelo y se acercó al tronco. Sombra se adelantó, olfateando el aire con nostalgia. El perro dio 3 vueltas sobre sí mismo y se echó frente a la entrada de la madriguera, en la misma posición exacta en la que Joaquín lo encontró aquella noche, pero esta vez sin gruñir. Cerró los ojos y apoyó la barbilla en sus patas delanteras, como cerrando un círculo perfecto en el tiempo. «Mamá dice que fue un milagro», dijo Mateo, acariciando el lomo huesudo del perro. «Dice que tú fuiste nuestro ángel guardián». Joaquín negó con la cabeza, sonriendo con una humildad que le nacía del alma. «No, Mateo, en Los Ángeles no usan botas llenas de lodo, ni tienen mal carácter por las mañanas, ni necesitan bastón para caminar», rió suavemente. «Yo solo fui un hombre viejo que decidió abrir una puerta en lugar de cerrarla. El verdadero milagro fue la valentía de tu madre, que corrió hacia la tormenta para salvarte, y la lealtad de este viejo amigo,
señaló a Sombra con su bastón. Nunca olvides eso, hijo. La valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto, aunque te tiemblen las piernas y el mundo se te venga encima. Mientras el viento mecía las hojas de los árboles, la mente de Joaquín vagó inevitablemente hacia el hombre que había causado tanto dolor. Las noticias en el campo vuelan lento, pero llegan. Había sabido, por boca de un antiguo socio comercial de la ciudad, el destino de Rodrigo. No hubo cárcel para él, no en el sentido tradicional. La justicia humana a veces falla, se enreda en burocracia y sobornos, pero la justicia divina, esa que llaman karma, es implacable y tiene una ironía cruel. Rodrigo no perdió su libertad tras las rejas, perdió algo que valoraba mucho más en su estatus. Sus negocios, construidos sobre cimientos de barro y arrogancia, colapsaron poco después del incidente en la hacienda, devorados por socios más ambiciosos y traicioneros que él. Perdió su fortuna en demandas, embargos y deudas de juego. Lo último que Joaquín supo fue que Rodrigo vivía solo en un pequeño apartamento alquilado en la periferia gris de la ciudad, enfermo de amargura, abandonado por todos aquellos amigos que solo estaban cuando había champán y dinero. Nadie lo visitaban, nadie lo llamaba. Había terminado siendo exactamente lo que más despreciaba, un nadie. Rodrigo había tenido todo para ser feliz. Una mujer maravillosa, un hijo sano, y lo había tirado todo por la borda, a cambio de ego. Murió en vida, ahogado en su propia soberbia, mientras que Joaquín, el viejo granjero solitario, era ahora el hombre más rico del mundo, en la única moneda que te puedes llevar al otro lado: el amor. Abuelo, la voz de Mateo lo trajo de vuelta al presente, sacándolo de sus pensamientos. ¿Tú te vas a ir pronto con la abuela Matilde? La pregunta, directa e inocente, como solo los niños saben hacerlas, le heló la sangre por un segundo, pero luego le trajo una paz inmensa. Joaquín miró sus manos arrugadas y luego miró al niño, la promesa de futuro. Joaquín se agachó con dificultad, crujiéndole las rodillas, para quedar a la altura de los ojos de su nieto. Todos tenemos nuestro tiempo. Mateo, es la ley de la cosecha. Se siembra, se cuida, se riega, y al final se recoge. Yo ya he cuidado mi tierra, y he visto crecer mi mejor cosecha, que eres tú. El anciano tomó el rostro del niño entre sus manos callosas, sintiendo la piel suave y llena de vida. Cuando yo no esté, quiero que me prometas algo. Prométeme que cuidarás de este lugar, no por el dinero que vale, sino por la vida que alberga. Prométeme que cuidarás de tu madre, como ella cuidó de ti. Y sobre todo, Mateo, prométeme que nunca, nunca cerrarás la puerta a quien necesite refugio en una noche de tormenta, porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y tú, hijo mío, eres el nuevo guardián del roble. Mateo asintió solemnemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, entendiendo en su corazón de niño la magnitud del legado que se le estaba entregando. No era una hacienda, era una forma de vivir. Lo prometo, abuelo. Joaquín se incorporó, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Ya estaba listo. Podía irse tranquilo cuando Dios quisiera llamarlo. Su obra estaba terminada y estaba bien hecha. Vamos a casa, hijo. Tu madre debe estar esperando con la cena, y empieza a hacer frío para los huesos viejos de Sombra. El perro se levantó despacio, sacudiéndose las hojas secas, y se colocó junto a ellos. Regresaron caminando despacio, bajo las primeras estrellas que comenzaban a picar el cielo nocturno. A lo lejos, las luces de la casona brillaban cálidas y acogedoras, un faro de amor en la inmensidad del campo oscuro. Elena estaba en el porche, esperándolos,
con un chal sobre los hombros. Al verlos llegar, el anciano, el niño y el perro, agitó la mano y sonrió. Esa imagen, esa simple imagen, de alguien esperándote con amor, al final del camino, era todo lo que Joaquín había anhelado durante sus años de soledad. Era su victoria final. Esa noche, Joaquín se durmió en su sillón, frente a la chimenea, con sombra a sus pies, roncando suavemente, y el sonido de Elena y Mateo, riendo en la cocina, mientras preparaban chocolate caliente. Soñó con Matilde. Ella le sonreía desde el jardín, y le extendía la mano, no para llevarlo todavía, sino para felicitarlo. Había cumplido, había transformado el dolor en esperanza, y en el silencio de la casa, el viejo reloj de péndulo siguió marcando las horas, testigo mudo de que el amor verdadero es la única cosa en este mundo que vence, inevitablemente, a la muerte. Así termina la historia de Don Joaquín, Elena y Mateo, una historia que comenzó con una tormenta y terminó con la paz más absoluta. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen, pero hay que tener el coraje de abrirles la puerta cuando tocan, aunque vengan sucias de barro y miedo. Rodrigo creyó que el poder lo era todo, que el dinero compraba el respeto, y terminó sin nada, prisionero de su propia soledad. Joaquín creyó que su vida había terminado, que no tenía nada más que ofrecer, y descubrió que lo tenía todo para dar. A veces, la ayuda llega de la forma más inesperada, en una madriguera sucia, bajo una lluvia torrencial, protegida por un animal que todos temen, pero que tiene un corazón más noble que muchos humanos. Esta historia nos enseña que la familia no es necesariamente un árbol genealógico, sino un pacto sagrado entre corazones que deciden cuidarse mutuamente contra las tormentas de la vida. Y ahora, querido amigo, que nos has acompañado en estos 10 capítulos, quiero hacerte una pregunta directa al corazón. ¿Crees que Elena hizo bien al arriesgar su vida huyendo hacia el bosque, o debió intentar luchar desde dentro del sistema? ¿Y qué opinas de la actitud de Don Joaquín al enfrentarse a la amenaza solo con su dignidad? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos y me encanta saber qué piensan. Esta historia de la hacienda El Roble es un homenaje a todos esos abuelos, padres adoptivos y amigos que nos han salvado la vida sin pedir nada a cambio. Si esta historia te ha hecho derramar una lágrima, te ha dado esperanza o te ha dejado una enseñanza valiosa, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de fe hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fragmentos de Verdad. Aquí no solo contamos historias, compartimos pedazos de alma. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima narración, porque cada vida es un libro, y nosotros estamos aquí para leerlo contigo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.